y por supuesto que cambié totalmente mi perspectiva. Si antes tenía una duda o una inquietud al respecto, hoy en día estoy absolutamente segura que existe la reencarnación, que nosotros vivimos varias vidas, muchas en realidad, todas las necesarias. No todos vamos a tener la misma cantidad de vidas, porque, como decía antes, tendremos las que necesitemos para compensar lo que hemos vivido antes y lo que queremos sanar. O sea, estamos accediendo a una dimensión, no sé si del ser humano o del ser, que es bastante más elevada. ¿Por qué ustedes hablan de terapia del alma? Totalmente es del alma. ¿Por qué? Es inevitable también hacerse la pregunta, ¿por qué tantas vidas? ¿Por qué tienen que ser decenas, cientos de vidas? ¿Por qué tenemos que pasar por tanto dolor? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Rumbo 360 TV, Experiencias de Transformación. Hoy en día ya se habla con bastante familiaridad en torno al tema de las vidas pasadas y también en torno al tema de las regresiones, una manera de explorar y también un enfoque terapéutico en relación a todo esto. Pero, en definitiva, ¿cuál es el sentido de las vidas pasadas? ¿Cuál es el sentido de la reencarnación, por así decirlo? ¿Qué es lo que nos lleva a los seres humanos a hacerlo en una y otra ocasión? ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? ¿Ah? En fin, son muchas las preguntas de corte existencial que podemos hacer en este sentido. Y para hablar de ello, tenemos aquí con nosotros en esta oportunidad a la doctora Viviana Centeno. Ella es médico de profesión, de especialidad internista y también con su especialidad en reumatología, y quien lleva ya bastante tiempo dedicada a esto. Quizás ha hecho, no sé si me atrevo a decir cientos o tal vez miles de regresiones, y ciertamente hay mucha experiencia acumulada ahí y por lo tanto sería muy interesante poder conocer su testimonio, pero sobre todo también el aclarar algunos temas al respecto. Así que, doctora, le agradecemos inicialmente el que esté con nosotros aquí en nuestro canal y que podamos hablar sobre todo lo que significa la regresión en las vidas pasadas y fundamentalmente también sobre lo que usted ha recogido a través de todos estos años, a través, ¿no es cierto?, de su trayectoria en relación al tema. Muy bien. Encantada de estar aquí, Rafael, y si puedo aclarar esas dudas y profundizar un poco en estos temas tan interesantes, me parece excelente. Perfecto, doctora. Oiga, doctora, yo no sé por qué razón, una pregunta inicial, por qué razón, no sé, muchos terapeutas en vidas pasadas como que van contando la cantidad de terapias que han hecho, regresiones. Es muy parecido a lo que hacen los pilotos con las horas de vuelo, en realidad, pero ciertamente tiene que ver con la experiencia acumulada. Usted, doctora, me imagino, no sé si ya ha visto cientos o miles de personas, no sé cuántas ya. La verdad es que no tengo un conteo así exacto, pero son entre 7.000 y 8.000 regresiones. Mire, Sí. y formado Es que cuántos alumnos. hay que contar cuando yo misma me formé, Ujú. luego los pacientes con los cuales trabajo diariamente y también los cursos que hago. Por lo tanto, es una gran cantidad de regresiones. ¿Ya cuánta Sí. gente ha formado usted, doctora, en cuántos años más o menos? He formado aproximadamente, porque ahora esta última jornada no he sumado, pero es como 120 terapeutas. Mire. Bueno, doctora, lo primero que quería preguntarle, considerando también su trayectoria, los años que ya lleva en esto, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que le ha dejado a usted este camino recorrido? En lo personal, principalmente. Bueno, mis aprendizajes tienen todo que ver con lo experiencial, es decir, lo que primero viví en mí misma cuando me formé con el doctor José Luis Cabuli y en mis colegas, compañeros de curso, y luego lo que he vivido con las personas que me consultan y con aquellos que se forman conmigo. Y por supuesto que cambié totalmente mi perspectiva. Si antes tenía una duda o una inquietud al respecto, hoy en día estoy absolutamente segura que existe la reencarnación,
que nosotros vivimos varias vidas, muchas en realidad, todas las necesarias, todas las necesarias para llevar un proceso de evolución, que es un proceso que ni siquiera es lineal, es un proceso en el cual quizás podríamos decir, a lo mejor es como una espiral, porque vamos cada vez avanzando, pero podemos tener detenciones, retrocesos, vidas intercaladas que no cumplen su propósito, y de esta manera finalmente hay una evolución, pero no todos vamos a tener la misma cantidad de vidas, porque, como decía antes, tendremos las que necesitemos para compensar lo que hemos vivido antes y lo que queremos sanar. Entonces es un tema de elevar la conciencia y llegar a terminar con eh, nosotros le llamamos samskaras, que son las heridas del alma provocadas por el karma, que es acción-reacción. Ujú. Usted, doctora, habla de evolución. ¿Evolucionar hasta dónde? ¿Hay un punto final? Evolucionar, claro que sí, hasta que ya no necesitemos estar en un mundo físico o un campo de experimentación y trabajo del alma como es la Tierra, así como hay otros también, pero eh, vamos a necesitar mucho para poder evolucionar y finalmente llegar al encuentro con el alma total, diría yo, que podemos llamarle Dios, la divinidad, pero es como la perfección del alma que no se alcanza en los mundos físicos. Bien. Doctora, no, muy interesante. ¿Qué le llevó a usted particularmente a seguir este camino? Una persona que tiene formación científica, un ámbito donde generalmente hay algún tipo de dudas en torno a estos temas, escepticismo, cierta distancia. No digo todo el mundo, pero ciertamente sí la hay. ¿Qué le llevó a usted a inicialmente explorar este camino? ¿Qué bichito la motivó a seguir este derrotero? Bueno, yo diría motivaciones de dos tipos. Una era la inquietud que yo traía desde niña. Siempre, siempre quise ser médico y creía que había sido inspirada por mi padre, que también lo fue. Después me di cuenta que yo había elegido ese padre para que me hiciera estudiar medicina, para que me inspirara, porque necesitaba esta carrera y porque no era primera vez que he sido médico o sanador. Y que yo la buscaba con una profunda vocación, no solo de ayudar a sanar, sino de contactar algo de las personas que no era visible a primera vista ni tangible. Y entonces eso me llevó a elegir mis especialidades, porque cuando estudié medicina, elegí medicina interna, porque para los que quieran profundizar, ¿qué es la medicina interna? En el fondo toma todos los sistemas del ser humano. No es que uno se especialice en medicina interna y se dedique solo al riñón o solo al corazón o solo al cerebro, sino que es todo. Pero dentro de eso sí uno puede elegir la subespecialidad, que puede ser neurología, cardiología, nefrología. Y en el caso mío pensé, ¿cuál de todas las especialidades me va a acercar al ser humano en forma más completa? Y me di cuenta que la reumatología estaba muy relacionada con la inmunología, ¿ya? Porque no es que trate solo, algunas personas creen que solamente trata articulaciones, huesos, no, sino que trata enfermedades que afectan, claro, al sistema musculoesquelético, pero también a cualquier órgano, y que son en su gran porcentaje enfermedades autoinmunes. ¿Y qué significa autoinmune? Que el organismo, en vez de defenderse de los extraños, se ataca a sí mismo. Por lo tanto, hay un mecanismo en que en vez de ir a la sanación o a la evolución de ese cuerpo, a perfeccionarlo, lo agrede y se daña. Y eso después
con el tiempo me di cuenta que tenía una gran relación con las emociones. Entonces, por eso elegí esa especialidad. Pero ya siendo reumatóloga, seguía sintiendo que algo se escapaba. No podía llegar al ser humano en su totalidad. Me daba cuenta, sí, que cuando consultaban con estas enfermedades, ya sea porque debutaban con la enfermedad, la iniciaban, o por una crisis, siempre había un conflicto detrás, un conflicto emocional, un conflicto de vida, como un duelo, una separación, un cambio de casa así terrible, siempre una pérdida de trabajo, en fin, entonces había mucha relación. Pero faltaba algo, algo que se escapaba. Y yo siempre seguía como que está bien, me gusta lo que hago, pero algo falta. Pero no sabía lo que era. Entonces, bueno, la vida me dio muchas señales. Y a través de esas señales, una colega, también reumatóloga, me contó de Brian Weiss. Y nos preguntamos, ¿será cierto lo que él cuenta? Me quedé con la inquietud y me tardé como un año en comprar un libro de él y leerlo. Y me gustó mucho, o sea, tal como lo planteaba. Y entonces sentí como muy coherente todo eso. Por otro lado, en mi vida ocurrieron a lo largo del tiempo situaciones que no eran comunes y corrientes, que fueron de sufrimiento y que, o sea, han sido de sufrimiento, pero que de alguna manera he sentido la presencia de la ayuda divina en ellos. Y eso me fue impresionando mucho. Entonces, esa inquietud como que buscó canalizarse a través de alguien que hiciera regresiones, pero no cualquier regresión. Yo quería una regresión seria, terapéutica, que no fuera un, una demostración, no. Y en ese momento, como creo yo, ya estaba preparada, otro colega, divertido que fueran todos médicos, Ujú. bueno, yo me desenvolvía todavía entre médicos, pero de todas maneras uno conoce a otras personas, pero curioso que ellos trajeran estas señales. Me dijo, pero en Chile hay un médico, fíjate, que hace regresiones, y es el doctor Ronald Schulz, y yo lo conozco porque fuimos compañeros de especialidad, Mire, cuando hicieron su especialidad de ginecología. Y me dijo, si tú quieres yo te consigo la hora para que te hagas regresión. Bueno, sí, claro. Y así llegué al doctor Ronald Schulz, que no sé, Rafael, si lo no lo conoce la conozco, pero he historia. escuchado hablar de él. Ya, sí, bueno, él fue un pionero de la regresión en Chile. Él siendo ginecólogo se atrevió a empezar esto en un tiempo mucho más anterior al mío y donde había muchos más prejuicios. Realmente fue un pionero y muy seguro y muy valiente. Él comenzó a hacer regresiones con un método un poquito distinto al mío, más hipnótico. Y cuando llegué donde él, realmente me quedé muy impresionada por mi primera regresión, que fue por un tema físico, pero después se me ocurrió, y si le pregunto a otra regresión, averiguo qué es lo que me falta hacer, ya que yo siempre sentía que me faltaba algo, que estaba bien con mi carrera, bien con mi matrimonio, mi familia, todo lo que había construido, pero me faltaba algo, pero no sabía qué era. Ujú. Entonces pregunté eso en esa regresión. ¿Le preguntó a quién? Le pregunté a mi alma, porque el doctor me guió, por Ujú. supuesto. Me guió a través de una regresión para ir al origen de esta inquietud. Y en, y en ese momento en que él me lleva al origen de qué es lo que me falta hacer, yo me veo en una universidad bien antigua en Europa y me acuerdo que eran todos hombres, éramos, diré. Ujú. No había
alumnas, ni profesoras, mujeres, todos en la universidad eran hombres, incluido yo, que era un profesor ahí. Y me doy cuenta que yo enseñaba algo que derivó en una cierta creencia o doctrina que la universidad no aprobaba. De manera que me llamaron y me dijeron que yo no podía seguir enseñando eso, porque la universidad no estaba de acuerdo con ese programa. Ujú. Y por lo tanto, o me desdecía o me tenía que ir. Por otra parte, mis estudiantes me seguían, me pedían que yo siguiera enseñando eso. ¿Y qué era eso, doctora? No sé, o sea, no supe en ese momento, no supe lo que exactamente enseñaba, solo que era reñido con las creencias de ese tiempo. Ok. Entonces el doctor me pregunta igual que usted, ¿qué enseñaba? No sé. Bueno, lo cierto es que mi conflicto fue o seguir enseñando, arriesgando no solo a mí, sino a la gente que me seguía, y además de eso, la otra posibilidad era dejarlo. Y en ese tiempo yo tenía esposa e hijos. Y mi esposa me pidió que quería tranquilidad, no quería vivir una vida de temor, conflicto. ¿Implicaba Lo que algún hice riesgo para su fue, integridad física o para su vida también, o no? creo que sí, y para mi familia. Ujú. Y entonces quería que tomara otra solución y la solución, ahí el doctor me lleva al final de mi vida y me di cuenta que yo la solución que tomé es que renuncié a la universidad, me dediqué a profesor en una escuela rural, en un pueblito, y me convertí en un profesor ahí, en director de la escuela. Y me morí rodeado de mi familia, mis nietos, tranquilo, pero muy frustrado, porque me sentí muy frustrado por no haber realizado lo que yo sabía y debía haber enseñado, y también por mis alumnos, como una traición hacia ellos. Y, y en cambio mi familia estaba tranquila y contenta. Entonces el doctor me dice, bueno, cerró la regresión, pero como yo no en ese tiempo no comprendía tanto el mecanismo, le pregunto, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? No sé lo que tengo que hacer. Como que no me respondieron directo lo que tenía que hacer, que me faltaba. Entonces él me dice, ahora vas a escuchar un mensaje de tus maestros. Y Wow. escuché un mensaje telepático y me decían que en esta vida lo voy a poder hacer y que mi familia iba a estar bien. Bien. Y eso, bueno, ya volví de la regresión y el doctor Schultz me dijo, cuando le pregunté exactamente qué, espera las señales, porque no es algo que te voy a dar por escrito, ni yo lo sé, pero vamos a ver cuáles son las señales. Y salí de la consulta del doctor en un estado que, por lo menos para mí, yo con las regresiones como que salgo convaleciente, así como que me dio una influenza terrible y quedé más o menos. Y Su voy cuerpo. caminando, claro, removida, y voy caminando y encuentro en ese tiempo, ya no está, en ese tiempo de, en la esquina con Providencia, había una librería hermética, librería Hermes. Ujú. Y entré y lo que veo ahí fue una torre de libros, de exhibición de un libro que había llegado. Y el libro era Terapia de vidas pasadas, técnica y práctica, doctor José Luis Cabule. Entonces, ese libro yo lo compré de inmediato y lo leí como en 3 días. Y después de eso dije, acá tengo que ir, esto es lo que tengo que hacer.
Y fui. Menos mal, felizmente, él estaba en Buenos Aires, que no era tan lejos. Eso me llevó a formarme con él. Wow, impresionante, doctora. Fue un cambio de paradigma más o menos importante. Estaba esa inquietud, estaba ese Sí, bichito, pero fue, digamos, sí, impresionante. me costó, o sea, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a dejar lo otro, ¿y qué van a decir mis colegas? ¿Y qué van a decir la gente que me consulta? No sé, estaba como bien, tuve que llegar a Buenos Aires para sumergirme en ese mundo, porque incluso cuando llegué me quería devolver, Mire, y una vez que pero me conoció al quedé. doctor Kabuli, ¿qué pasó? ¿Qué sintió una vez que ya lo conoció personalmente? Que entre paréntesis, para quienes no lo conocen, doctor Kabuli, ¿no es cierto?, es Sí, una figura señera en este sentido, en esta materia, ha formado también mucha gente en totalmente, totalmente un Latinoamérica y maestro. Iberoamérica. Sí, Es un sí, referente en sí, este tema. y escritor de muchos libros de la Ujú. terapia, excelentes libros que han inspirado y siguen inspirando a muchísimos. O sea, Bueno, ahí cuando entré en ese mundo me di cuenta que estaba todo bien, que tenía que hacer eso era lo que tenía que hacer. bien, y cuando Así volvió, fue. la convicción ya estaba, ¿no? Sí, 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 o sea, igual el curso duraba un año, igual como duran los que yo hago. Ujú. Hoy en día yo sigo igual ese esquema y eran 3 módulos. Entonces viajamos 3 veces, o sea, viajé yo de Chile y dos psicólogas chilenas y dos españoles que fuimos el grupo en ese momento. El primer curso intensivo que hizo él, porque antes lo hacía en un curso dentro de Buenos Aires que había que ir una vez a la semana, pero nosotros imposible. Perfecto. Oiga, doctora, y bueno, una vez que usted ya empieza ya a hacer sus primeras regresiones, ¿qué es lo que va aprendiendo? ¿Qué es lo que va cosechando en el camino con esta experiencia? Bueno, creo que me fui sanando yo y fui aprendiendo a sanar a otros, pero también aprendí mucho, mucho acerca de lo que es el proceso de sanación, la medicina, y me di cuenta que claramente uno, ya sea como médico, como psicólogo, como terapeuta, como chamán, cualquier tipo de sanador, no es que introduzca la sanación, ni que va a dar un medicamento, una hierba, o va a poner las manos. No es eso lo que sana. Esos son coadyuvantes, son algunas herramientas. Ujú. Pero el proceso de sanación es un proceso que se produce entre el consultante y el sanador, que requiere un encuentro de almas realmente y que requiere que se active el mecanismo de sanación que todos tenemos. Entonces, los mejores sanadores, no importa la profesión u oficio que tengas o que sean autodidactas, lo importante es que logren activar en quien los consulta ese mecanismo. Ahora, existen talentos naturales, pero igualmente hay que prepararse profesionalmente, porque es muy delicado trabajar con el alma de la persona, demasiado delicado. Doctora, precisamente llama la atención que ustedes también hablan de terapia del alma. O sea, estamos accediendo a una dimensión, no sé si del ser humano o del ser, que es bastante más elevada. ¿Por qué ustedes hablan de terapia del alma? Totalmente es del alma. ¿Por qué? Por varios mecanismos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en esta terapia, como decía antes, se activa este proceso de sanación y que se puede llamar sistema inmunitario, eh, cualquier cosa, pero que en el fondo pasa por la convicción del alma de querer sanarse y a veces no es recuperarse, a veces a lo mejor igual va a trascender, pero va a ir mucho más sano a la otra dimensión.
Y eso es parte del proceso de evolución. Entonces, lo que ocurre es que uno como terapeuta aprende, y por supuesto no somos los únicos, hay otras terapias que logran eso, aprende a tocar el alma del paciente con un respeto, una reverencia y una sincronía especial. De modo que cuando se activan estos procesos, es la propia alma la que guía. Nosotros vamos a trabajar en las experiencias que el alma nos presenta de acuerdo al momento y al conflicto de la persona que está consultando. Va a presentar esa experiencia y esa experiencia es la que va a ser el tema de esa sesión. Y por supuesto, el terapeuta tiene que saber cómo intensificar lo que está sintiendo, cómo entender el mensaje que trae, darse cuenta cómo le influye en el momento de hoy, darse cuenta qué mecanismos fijaron los síntomas y mostrarle al consultante, mira, esto pasa. Generalmente se dan cuenta que ellos mismos están o creando o eternizando un conflicto, por ejemplo. Y a eso nosotros le llamamos mandatos, que son como decretos del alma. Y uno le muestra y le dice, ¿quieres seguir con esto? ¿Estás seguro que? No, en realidad eso lo hice hace 1000 años. Ya no sirve. Y me sigue afectando. O a lo mejor no lo hizo hace 1000 años, a lo mejor lo hizo en el útero materno, por ejemplo. ¿Quieres cambiarlo? Sí, lo quiero cambiar y ahora no creo esto y lo cambiamos. Pero eso tiene que aceptarlo el paciente. No es algo que nosotros vamos a obligar. Como por ejemplo, también nos encontramos con conexiones de repente que son muy tóxicas, como lazos energéticos, ¿ya? Y ¿Con otras o pérdidas personas? de poder personal. ¿Ah? ¿Lazos energéticos con otras personas o también con algún otro tipo de Con, seres? con otras personas, con otros seres humanos en su mayoría, pero sí, pueden ser con otros seres o pueden ser con estructuras. Pueden ser con estructuras de, no sé, pues con una universidad, con una empresa, con una religión, también se pueden formar. Y nosotros podemos mostrar, mira ¿qué te parece? Sí, lo quiero cortar, pero si no quiere tampoco lo vamos a obligar. Entonces, es una terapia que hace que la persona, mediante la conexión con su alma, pueda tomar conciencia por sí mismo y a la vez ir cambiando lo que quiera cambiar. Ujú. Doctora, ¿Ya? Y además de eso, voy a agregar por qué también es terapia del alma, porque hasta ahí hemos hablado del mecanismo, porque muchas veces, y como nosotros no imponemos lo que va a aparecer en la terapia, podemos encontrar otros tipos de experiencias espirituales, encuentros con seres queridos fallecidos, encuentros con seres de luz, y esas experiencias son como regalos, experiencias espirituales que hacen que las personas se compensan totalmente de que la otra vida existe y quizás es mucho más importante que la actual. doctora, ¿de qué manera logra usted discernir o el paciente, la persona logra darse cuenta de que todo esto que presenta, que visualiza, que siente, la experiencia de la regresión en sí misma, es algo que efectivamente lo está reflejando el alma y no su mente, por ejemplo? Mira, en primer lugar hay personas que son súper mentales o súper reacias a creer en algo más que lo físico, que lo que sus sentidos físicos le muestran. Entonces puede ocurrir de pronto que digan, ¿y cómo lo compruebo? ¿Cómo voy a saber que esto es verdad? ¿Y si no pasó? Pero ahí yo tengo una respuesta porque yo le digo, mira, yo esta terapia no la hago para investigar la reencarnación. El hecho que yo crea no significa que te lo voy a hacer creer a ti, ni me interesa que tú creas o no. Lo importante es porque somos terapeutas. A pesar que sí existe investigación y la investigación en reencarnación es totalmente seria y en muchos casos demostrable, realmente seria,
nosotros somos terapeutas y entonces lo que te va a convencer más bien es el tremendo potencial de sanación que hay y que es difícil encontrar en otras terapias con esa profundidad y rapidez. Y lo otro que sorprende también es que uno dice, verdaderamente si te inventaste todo esto y es tan coherente con tu motivo de consulta o con lo que has vivido tú y te ha hecho sufrir, y esto es tan coherente, realmente deberías estar haciendo guiones, porque es demasiado, demasiado completo y perfecto, y es verdad. En Mm. realidad, si es que lo han inventado, podrían ser escritores o guionistas. Claro, que es una suerte como téngase presente o incluso de cuestionamiento que podrían hacerse desde las visiones más tradicionales de la psicología o la psiquiatría, por ejemplo. Sí, pero como, como digo yo, no es mi intención de decirlos a ellos, lo importante es cómo van sanando y con esa profundidad y rapidez. Y lo otro es que hay un cambio desde dentro, como que la mayoría de las personas dicen, ahora sé, no es que crea, ahora sé, que no es lo mismo que creer. Ujú. Porque, por ejemplo, si ellos creen en alguna religión, pueden creer que las cosas son así o así. O en alguna filosofía que dice que son, por ejemplo, 12 vidas que uno tiene. Y eso no es así, no hay nada tan Ujú. fijo. Y se dan cuenta después que es mucho más dinámico y mucho más adecuado a cada alma. Y también se dan cuenta de experiencias como encuentros de almas. Entonces eso también convence mucho. Pero como digo, no es nuestra intención realmente que se convenza. Ujú. La gente, doctora, que tiene alguna religión con cánones bien establecidos o que sigue alguna filosofía con sus respectivos dogmas, ¿es más resistente, por ejemplo, a vivir esta experiencia? No, ¿No? la resistencia no se, la resistencia es algo bien curioso y caprichoso. No se de repente personas traían todo su esquema, que creían en esto, y aparece otra cosa, nada que ver, pero se dan cuenta que se les derrumba el esquema. Eh, y de repente los dogmas muy fijos pueden traer consecuencias en el sentido del conflicto que se les produce, de vivir algo que no, teóricamente no está autorizado Ujú. en, en, su, en su yo superior, digamos. Puede, no que no entren, van a entrar probablemente, si no entran no va a ser por eso, en regresión, pero pueden tener ese conflicto. Pero si yo creía que era esto, ¿y cómo va a ser esto otro? Una cosa así. Perfecto. Oye, doctora, es interesante todo este tema. Y una de las cosas que uno podría preguntarse también, porque claro, esto es una terapia, pero es una terapia que permite acceder a información, como a entrar, ¿no es cierto?, conectar con estados más elevados. Uno muchas veces piensa, o mucha gente piensa que simplemente somos carne y hueso, pero en rigor parece ser, yo por lo menos estoy seguro, no lo creo, pero mucha gente sí, que es una teoría, pero yo estoy convencido de que no, que en rigor somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero bien, hay gente que piensa lo contrario. De todas maneras, es inevitable también hacerse la pregunta, ¿por qué tantas vidas? ¿Por qué tienen que ser decenas, cientos de vidas? ¿Por qué tenemos que pasar por tanto dolor a través de lo que parece ser, si lo miramos como un continuo, una línea de tiempo, Mm. una experiencia que puede ser tan dolorosa? Porque claro, venir al mundo, estar acá en la Tierra, en realidad trae aparejado conflictos, trae aparejados problemas. ¿Es necesario que pasemos por tantas vidas y con tantos problemas? Parece que no todos necesitan tantas. Parece Ah, que dependiendo de la conciencia, uno a lo mejor lo puede hacer mejor y avanzar más. De repente tú ves personas que son, no sé, pues que hacen las cosas bien y, y casi merecen un premio, pero el premio es no tener tantas vidas de sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de las vidas de sufrimiento son compensatorias de otras. No es ujú. que la persona haya sido mala y torturó y por eso ahora la tortura, no. Hay un montón de causas, pero a veces sí está la sombra detrás. Y para el ser humano, al parecer es tan duro eso que no se pueden ir tranquilos, sino
compensan algunas acciones que hicieron. Y pueden elegir una forma de compensar ese karma de distintas maneras. Pueden elegir compensarla. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Ujú. un guerrero que haya masacrado pueblos. Y se sabe que si era la costumbre, por ejemplo, los vikingos arrasaban pueblos, pero estaba en su creencia, y salvo que usaran crueldad innecesaria y que extremaran eso, no tendría que producir un karma tan terrible. Pero si lo hicieron y sienten esa culpa, van a motivarse a compensar. Cualquier persona que haya matado a otra con, por ejemplo, con espadas o esos instrumentos, va a querer compensarlo, pero lo puede compensar de muchas formas. Por ejemplo, puede elegir una en la vida siguiente ser un médico y trabajar con lisiados Ujú. y va a compensar. O puede elegir tener un hogar para huérfanos de guerra, por ejemplo, una fundación. O puede elegir ser la víctima en una guerra. Y eso ya es más duro, pero probablemente es más rápido. Ujú. O Aquí sea, es como elegir, lo voy a poner bien duro para hacerlo luego. O me voy a demorar varias vidas, pero va a ser más suave. ok. Porque uno también se Y esto que pregunta, estoy diciendo no es así al lote, ¿ah? ujú, Porque tampoco es que yo vaya a haberlo sacado solo de mis pacientes, sino que existen libros muy interesantes que te detallan lo del karma, como los inspirados en Edgar Cayce, que fue un gran sí, vidente claro. norteamericano del siglo pasado. Y las personas que todavía pueden asistir a la Fundación Case han analizado los miles de historias y se han dado cuenta que hay diferentes tipos de karma y diferentes tipos de acciones para compensar. Ah, Michael Newton también profundizó en ese aspecto, Sí, digamos, cómo se prepara sobre todo la vida entre vida. en el entrevidas, en el espacio entre vidas y lo que ocurre ahí, sí. Ujú. Ahora, uno se pregunta también muchas veces, porque claro, ¿por qué hay gente que parece tener una vida que es más llevadera? Las vidas perfectas aparentemente no existen, son muchas veces ilusiones, espejismo. ¿Mm? Eh, Hay gente, todos tenemos problemas de todas maneras, pero hay gente que parece más favorecida, pero hay gente que también sufre, pero demasiado. O sea, estoy pensando Sí, en gente que de repente viene con una enfermedad que le trae mucho sufrimiento físico, una persona que a lo mejor, por ejemplo, ha sufrido múltiples agresiones sexuales, vía de esclavitud, pero un sufrimiento ya a niveles superlativos. ¿Cómo se puede entender eso, que hay estas diferencias desde esta perspectiva? la mayoría de las veces las almas han estado de acuerdo. No necesariamente se han ofrecido, pero por ejemplo han estado como voluntarios de pasar por eso tan terrible que a uno no le cabe realmente, pero que es una forma de compensar algo o de solucionar pronto un conflicto que traían de muchas vidas, en fin. Y al respecto hay unos libros bien interesantes que son de Robert Schwartz, Ujú. que son, no sé si lo ubica, Sí. el don de tu alma y el don de tu alma y algo así como la misión de tu alma. Ujú. Y donde estos no son de regresiones, él es medium, pero entrevistó a un grupo de mediums muy, muy probados, muy reconocidos, para evaluar distintos temas de estos justamente que estamos mencionando, que son tan terribles. El abuso infantil, la violación, eh, el suicidio, El el, sufrimiento de las guerras, por ejemplo. Pienso en el claro, holocausto judío, por ejemplo, todo lo que sufrió esa gente. eso, todo, la tortura, todas esas cosas. Y los medios eran varios, daban sus opiniones y la mayoría de las veces había un acuerdo de almas. Como digo, es complicado entenderlo uno, pero a nivel del alma parece ser que eso pasa muy rápido, ¿no? Ujú. No dura la vida de sufrimiento, el tiempo no es igual allá. Doctora, yo no sé qué opina usted, pero en el último tiempo también han surgido voces, entre ellos, por ejemplo, recuerdo un cabalista, que señalan que tengamos ojo,
porque muchas veces puede ser que reencarnemos siendo engañados por supuestos seres de luz que nos dicen que tienes que hacer esto o esto otro justamente para compensar o rectificar los errores que has cometido. En la cábala se suele hablar más de rectificación más que de karma. Pero también hay quienes señalan, por ejemplo, de que en algunos momentos podemos ser engañados en este viaje del alma, en este reciclaje de las almas una y otra vez. ¿Qué piensa usted frente a esa postura que ha estado como, no sé si cobrando fuerza, pero que se ha conocido, se ha hecho más presente por parte de algunas personas últimamente? Bueno, mira, yo creo bastante en el libre albedrío y sobre todo creo que cuando uno va a la conciencia superior, ya no en este mundo físico en que uno puede ser influido de mil formas, Ujú, hay una capacidad de darse cuenta, pero sí nosotros vemos lo que llamamos mistificadores, que pueden disfrazarse de seres de luz y pueden inducir a hacer cierto, como dice en este caso, de tomar vidas con sufrimiento que no es necesario o torturar a otros, etcétera. Son seres mistificadores. Pero se supone que el yo superior igual tendría como un aviso, una capacidad de detectarlo. O sea, el engaño no podría durar toda una vida. Sí te pueden conducir a algún lugar, qué sé yo, mundos más oscuros o mundos de más sufrimiento, pero siempre, siempre hay libre albedrío. ujú. O sea, es bien, a ver, es rara la pregunta que le voy a hacer ahora. A mucha gente le puede sonar compleja, pero bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que debiera hacer uno una vez que trasciende, deja este mundo físico? Si existen estos mitificadores, ¿cómo evitarlos? De hecho, si no me equivoco, el libro tibetano Los Muertos también habla sobre esto en realidad. ¿Mm? A las Que advertencias, engañan, oye, claro, ojo claro, con esto y esto otro, los posibles engaños. claro. Entonces, una vez que dejemos nuestro cuerpo, una vez que trascendamos, ¿cuál debería ser nuestra actitud para justamente conectarnos con la sabiduría divina, ¿no es cierto? Con la luz, con la fuente, el universo, como queramos llamarlo? Bueno, lo más importante es considerar y acompañar el proceso de muerte. Porque el proceso de muerte, sobre todo antes, ahora hay mucho más cuidado, incluso hay especialistas, ¿no es cierto? Tanatólogos, especialistas en el proceso. No debería dejarse aislado ni solo a la persona que está muriendo, porque ese es un momento que requiere gran acompañamiento y también acompañar para evitar el miedo, porque el miedo baja mucho la vibración y puede conducir a mundos oscuros. No es el infierno, si Ujú. es ese infierno como se concibe no existe, pero son mundos oscuros, intermedios, de seres que no han ascendido, que están ahí sufriendo y que uno puede creer, no tengo derecho a la luz, por ejemplo, y me quedo aquí. O me voy a quedar acá porque voy a cuidar a mi mamá o voy a cuidar a mi hijo. Y resulta que no puede porque no es la manera de cuidarlo. Y ahí sí nosotros encontramos entidades que se han quedado. Y ellos han sido engañados en cierta forma, por sí mismos, por su propia creencia o por otros, mistificadores o personas que son como enemigos kármicos. Ujú. Ahora, la oscuridad existe y no podemos decir que no haya seres, lo estamos viendo en este momento en el mundo, ¿eh? Hay seres con tanta maldad, si no podemos decir todos somos luz, no. Muchos tenemos demasiada sombra, o sea, creo que a veces la sombra le gana a la luz, por desgracia, pero eso es pasajero también. Y puede incidir en este sentido también, doctora, las creencias de la persona, sobre todo cuando tiene un apego, una religión que es muy, muy dogmática, y estamos acostumbrados a que las religiones nos han hablado mucho sobre este concepto de premio o castigo, o sea, un concepto que está muy arraigado, muy instalado en mucha gente Totalmente. en realidad. ¿Puede incidir Sí, también esto en la evolución o en el tránsito del alma? sí, puede ser, porque realmente, por ejemplo, una persona que cree determinar, imaginemos los suicidas que lo hacen para matar gente, que se ponen los cinturones y explotan, ¿no es Ujú. cierto? Por una Terrorista. creencia. Claro, ellos lo hacen por una creencia. Creen que al otro, al morir lo van a recibir.
no sé cuántas uríes, ¿no es cierto?, con ríos de miel y van a llegar allá. ¿Y qué pasa si no, por supuesto no las va a encontrar? Y ese shock, o la misma persona que cree que porque era devota de la Virgen de Lourdes, va a ser ella la que la viene a buscar. Y si no viene, son capaces de quedarse esperando. Entonces, las religiones, desgraciadamente, tomadas en forma dogmática, porque no hay nada malo en tener una religión, pero un poco de criterio, pero si uno las toma en forma dogmática y cuando te mueras va a pasar esto y no ocurre, desconcierta demasiado al alma, no sabe para dónde partir y se puede quedar atrapado entre la vida y la muerte. También puede pasar cuando por ejemplo, hay otras religiones que dicen que no hay nada después de la muerte, que es un sueño eterno y que no hay nada. Y resulta que hay. También es desconcertante. Entonces, si es un alma más o menos evolucionada, se va a alegrar de que por fin está libre de creencias que lo limitaban. Pero si estaba muy concientizado y resultó ser muy dogmático, eso atrapa, sí. Ujú. Dificulta el trascender. Por eso es tan importante el acompañamiento de la muerte. Doctora, en su experiencia, en todo lo que usted ha hecho en trabajo terapéutico, qué sé yo, lo que ha leído, sus propias convicciones, ¿qué es lo que hace que nosotros como seres espirituales finalmente vivamos este proceso de múltiples encarnaciones? Porque puede ser, y usted me lo explicará ahora, que en el universo, el limbo, como usted quiera llamarlo, las otras dimensiones, no lo sé, también hay otro tipo de seres que no necesariamente encarnan. ¿A qué se debe que haya seres como nosotros que decidimos venir a encarnar a este u otros mundos tal vez con lo que significa esta experiencia, ¿no es cierto? Con los placeres que da también, pero con los sufrimientos, los padecimientos que... ¿Por qué un ser elegiría, ¿no es cierto?, venir a un mundo donde puede sufrir constantemente? Bueno, por cumplir con algo que se propuso, por encontrar un alma que añora, que puede ser un alma gemela o un alma de su grupo de almas, por cumplir una misión que estaba pendiente, pueden elegir, pueden elegirlo, sin Porque, engaño, digamos, sin que los engañen otros. porque usted, Pero claro, uno también delante se nos puede habló equivocar. de otros seres que de repente también nos guían, guías, maestros, qué sé Mm, yo, otro sí, tipo de seres claro. que existen en el universo que a lo mejor no... Además hay que pensar, por lo menos de lo que uno ve en las regresiones, no todos son, por así decirlo, de origen terrestre. Hay algunos que son de origen extraterrestre y realmente no sabemos si este es nuestro planeta original. Y hay otras encarnaciones y ellos varían un poco. O sea, algunos es casi idéntico, pero Ujú. otros es como que pasan por un proceso en que desencarnan, pero no es muerte como acá. Se van nomás, se traslada y es Claro, variable. la naturaleza de la vida es muy, muy amplia, mucho más allá de lo que imaginamos racionalmente, Mucho, ¿no? mucho, mucho, sí. Hay algo que quiero advertir, Rafael, y es importante Ujú. para que ojalá todas las personas supieran la diferencia entre una regresión anecdótica y Ya. una regresión terapéutica. Ujú. ¿Ya? Sí, por Porque favor, la escuchamos. muchas veces el vivir una experiencia puede impresionar, puede ser casi una exhibición. Por eso a mí no me gusta ir a la televisión a hacer regresiones. Las veces que se han mostrado las hemos hecho en mi consulta y las han grabado, porque no es una exhibición, es un trabajo profundo del alma. Y muchas de las regresiones que se han visto en televisión no son terapéuticas, porque no saben cómo manejar el proceso. Se encuentran con un conflicto porque, desgraciadamente, la mayoría de las veces vamos a ir a los conflictos, a los traumas, no vamos a ir a vidas felices a menos que el terapeuta le pida experimentar una vida feliz, que a veces lo hacemos por otros motivos. Ujú. Pero en general son conflictos, ¿ya? Y entonces hay que saber manejarlo y hay una forma de manejar cada conflicto que es particular. Y, y yo diría que
como he visto o me han contado, porque no me he dedicado a ver, pero sí me han contado hasta, incluso hasta pacientes, de que de pronto una persona está viviendo el hecho más terrible, una muerte espantosa, una tortura, una violación, y la sacan, eso queda abierto, no se trabajó. Entonces yo lo comparo a una intervención quirúrgica, en que uno va a sacar la vesícula, abre, y cuando la encuentra que está muy fea, a lo mejor necrosada, o sea, muerta, le da susto y lo cierra. Y Ujú. esa persona se muere. Uno no puede intervenir si no sabe cómo tratar y después cerrar cuidadosamente. Esa es la regresión. Entonces, hay que tener en claro eso, porque de lo contrario puede quedar mucho peor de lo que estaba. Doctora, ¿usted a quién o a quiénes recomienda hacerse regresiones? ¿Para quién o quiénes es útil la terapia de vidas pasadas? Eh, en realidad las indicaciones son las mismas de cualquier terapia, o sea, para depresiones, para el trabajo con duelo es súper efectivo, para fobias, crisis de pánico, misión de vida. Cuando una persona siente, como pasa a mí, que algo faltaba Ujú. y que no sabe qué es, eh, puede acompañar, no siendo el único tratamiento, a una patología, a una enfermedad física, puesto que la parte emocional hoy en día ya está prácticamente demostrado 100% de que hay una participación siempre de las emociones. Aunque uno se fracture un pie, algo tiene que ver con las emociones, más allá de la fractura. Entonces, acompañar a los procesos médicos sin suspender sus tratamientos, solamente para que el cuerpo reaccione bien y para tomar conciencia, ¿para qué es esto? ¿Para qué tengo este síntoma? ¿Para qué tengo esta enfermedad? Porque si no tomo conciencia y apago el síntoma, es como apagar la luz de la benzina cuando te avisa que no te queda más. Y el auto se va a quedar en pana igual. Ujú. Perfecto. O sea, podría ser útil, por ejemplo, incluso en tratamiento de enfermedades o para acompañar o como elemento de terapia complementaria para enfermedades más graves, no sé, cáncer tal Sí, vez. sí, claro que sí, claro. Puede acompañar cualquiera de esos procesos. ¿En qué le ayudaría a una persona con cáncer, por ejemplo, hacerse una terapia de vidas pasadas? Bueno, ¿Qué- el cáncer es una enfermedad que tiene un gran componente de origen traumático, emocional. Siempre en el cáncer hay una historia o más de una herida profunda que puede haber ocurrido en la infancia o en los tiempos más recientes. Y si eso no se sana, es posible que en algún momento algo gatille esta alteración en la multiplicación de las células que se refleja en un cáncer. Y si acaso uno interviene oportunamente cuando esto está empezando, puede ser de gran ayuda, incluso recuperarse de un cáncer. Y eso está demostrado, por ejemplo, por el doctor Bernie Siegel, que es un cirujano oncológico que trabajó mucho con sus pacientes que llamó excepcionales, porque se recuperaban de cánceres que ya estaban completamente desahuciados. Y también con pacientes de SIDA en el tiempo que no había tratamiento para el SIDA. Bueno, en ese sentido puede ser sumamente útil, pero también hay otra forma de trabajar, que es no pretender la curación médica, sino pretender la sanación del alma. Y ese mismo doctor que yo mencioné hace una diferencia importante entre curación y sanación. Curación es cuando uno puede curar un proceso médico y detenerlo o revertirlo. Ujú. Y sanación es cuando la persona puede incluso morir de eso, por ejemplo, morir de ese cáncer o morir de esa diabetes, pero su alma entiende el mensaje que traía la enfermedad y evoluciona a través de ella, por doloroso que sea, comprende y si sana eso, en sus próximas vidas ya no necesita ese tema. No necesita seguir sufriendo como vemos muchas veces que a través de varias vidas se repiten los conflictos. Y si lo sana,
efectivamente se terminó. Se puede incluso morir el cuerpo, pero su alma se sanó de ese conflicto. Y en sus próximas vidas tendrá otros temas. A propósito de algo que mencionaba usted, Ujú. de por qué algunas personas sufren tanto y otras no sufren casi. Me ha tocado ver vidas de recreo, Ya, me ha tocado ver vidas de premio, en que las personas, no, en realidad lo pasé súper bien, me fue bien en todo, pero ya, ¿y cuál es el aprendizaje? No, es que esta era una vida de recreo. Me habían tocado tantas vidas duras y sufrimiento extremo que esta lo acordamos con mis maestros y va a ser de recreo. Y otra en que la verdad es que en varias vidas hizo el bien y no le tocaría reencarnar. Se podría quedar como un ser espiritual, guiar grupos de almas, en fin. Pero decidió volver porque quiere colaborar todavía en este plano. Y eso equivaldría a lo que llaman los orientales los bodhisattvas, que encarnan porque quieren, que muchos de los santos de la Iglesia Católica podrían ser eso, que vinieron solo a hacer el bien a la humanidad. No porque doctor, necesiten la evolución, ya terminaron, pero vienen. doctora, ya en su concepto, lo que usted, la experiencia que ha recogido, ¿qué es lo que necesitamos como seres humanos para no seguir encarnando? Yo Si creo es que, que, si es que esa fuera la decisión, digamos. claro, yo creo que necesitamos dejarnos llevar por la parte más elevada de nosotros mismos, que se puede llamar yo superior, el alma, el contacto de lo que nosotros somos acá, de la representación que somos como humanos, con lo más elevado, que es el ser, aquella parte del ser que permanece en la luz, porque nunca encarnamos 100%. Y entonces si nosotros logramos avanzar en eso y despejarnos de todos los karmas que traemos, compensarlos, puede tomar mucho tiempo, pero se puede. Y en ese caso, si lo hacemos bien y equilibramos, porque de repente podemos sanar en una cosa y embarrarla en otra, y eso va a generar más karma. Entonces, si fuéramos conscientes de eso, sería muy útil, pero yo diría que va mucho más allá de decir, ya, no quiero seguir reencarnando, así que lo voy a hacer lo mejor posible y voy a averiguar qué quedó pendiente y lo voy a cumplir. No, porque también es importante esa llamita interna como de que el espíritu quiere lo mejor. Eso. Oiga, doctora, hay infinidad de temas que se me ocurren. Mientras más va hablando usted, más preguntas. Me encantaría hacerle, pero bueno, por un tema de tiempo en realidad. ¿Y por qué no pensar que lo Claro. podemos responder en otra ocasión? Oiga, por ejemplo, pregunta en relación a qué es lo que es el tiempo. Hablamos de vidas pasadas, pero usted misma dijo en un principio que esto del tiempo es bastante relativo. O, por Y ejemplo, otras preguntas. es lo que usamos, Mira, usamos como medida, pero la verdad es que no existe, porque mira, o sea, seríamos podría ser vía. que todas fueran paralelas las vidas. Es un tema claro que queda pendiente ahí. O lo otro, ¿no es cierto? Pensar también en una medicina del futuro que fuera mucho más integral con todo Claro, esto que está señalando. Pero en fin, y tantas otras preguntas en realidad, por ejemplo, sobre el sentido de la vida, que yo me estoy haciendo. Usted algo mencionó en un principio, pero son temas los cuales podríamos seguir profundizando. Pero ya estamos llegando a nuestro tiempo, doctora. sí. Así que le agradezco por infinitamente toda esta información que es súper, súper valiosa. Y ya antes de cerrar, y por supuesto agradeciéndole su conocimiento, su disposición, quería darle el espacio, doctora, para que usted finalmente cerrara con lo que usted quisiera decir. ¿Qué le gustaría decir finalmente ya como para dar término a esta entrevista? ¿Qué mensaje le gustaría entregar a la gente que sea necesario, por ejemplo, considerar, sobre todo en estos tiempos que vivimos que parecen ser tan turbulentos? Bueno, yo les diría que confíen en sí mismos, confíen en que esa parte tan elevada del ser que está en todos nosotros, si se conecta, va a ser la mejor guía, que va a ser, ese es un consejo, digamos, que podríamos llamar espiritual. Y el otro consejo es un consejo mucho más material y concreto, que si van a optar por hacerse una terapia de regresión, no recurran a cualquier persona. Primero, averigüen. Averigüen quién es, si se formó, si está correctamente eh,
especializado en esto, porque es muy delicado trabajar con el alma de las personas si uno no tiene todo el conocimiento y al menos un poco de experiencia. ¿Ya? Y contarles que nosotros tenemos una asociación, que es la Ujú. Asociación de Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, y que es una organización que ha realizado varios simposios, está en contacto permanente con la Asociación Española, AETER, de manera que muchos de los conferencistas nuestros exponen en la española y a la vez los españoles acá, y hemos traído de otros lugares del mundo como a Hans ten Dam, que es de la escuela holandesa de los pioneros. O sea, hemos tenido mucho movimiento de las personas que son más expertas. Por lo tanto, pueden visitar especialmente htv.org y ahí van a encontrar una serie de conferencias que les van a encantar. Perfecto, doctora. Oiga, yo también, a vosotros encantar, quedé encantado con esta conversación eh, profunda. Uno a veces quisiera seguir indagando en otros temas porque una puerta lleva a otra y a otra, pero bueno, a manera introductoria me parece que ha sido bastante interesante y por supuesto estamos muy, muy agradecidos por su tiempo, su disposición, sus conocimientos, como ya lo habíamos dicho antes. Así que doctora, eh, entonces pensemos quizás en una siguiente oportunidad y por supuesto ya estamos cerrando esta entrevista. Así que, doctora, muchas gracias, que esté muy, muy bien. Y a ustedes, amigos y amigas, bueno, los esperamos en una próxima oportunidad aquí en su canal Rumbo 360 TV Experiencias de Transformación. Hasta entonces, muchas gracias.